Atención a la tacita. ¡Qué mágico Hagrid! Este mes quería dedicárselo a todo lo que es el tema de la brujería. Evidentemente tenía que traer un Slytherin Unplugged y no sabía exactamente cómo orientarlo sin que fuera algo exclusivamente o de Harry Potter o del Wizarding World un poquito más en general. Han salido algunas cositas más de todo lo que son, pues bueno, nuevos trailers o nuevos metrajes de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, y no quería tampoco traer, digamos, un análisis como he ido trayendo posiblemente en los últimos meses, para que tampoco se hiciera excesivamente repetitivo. Justamente por eso estuve dándole una vuelta y todavía tenía pendiente por traer un último vídeo de lo que es mi colección de Harry Potter. Posiblemente a esta mini sección la renombre para que no sea mi colección de Harry Potter, sino que sea mi estantería de Harry Potter, ya que hasta ahora, después de 5 vídeos, todavía sigo enseñando libros. Y posiblemente esta sea la parte que más ganas tenía de traer, porque es, digamos, la que considero un poquito más especial. Voy a intentar ir más o menos rápido para que el vídeo no se haga excesivamente largo, porque tengo unos cuantos ejemplares, de hecho bastantes más de los que he ido enseñando en el resto de vídeos. Y como digo, lo he traído aquí porque aunque sí que habla del tema de Harry Potter, digamos que abarca bastantes más cositas y creo que pueden ofrecer algo más de información para la gente que sea aficionada al mundo de Harry Potter, pero a lo mejor también a otro tipo, pues bueno, de artes, de literaturas, de imaginarios. En primer lugar os quiero hablar de estos 3 libros, ahora os iré mencionando un poquito cada uno de manera separada, que son por un lado el Diccionario del Mago, por otro lado los mundos mágicos de Harry Potter y por otro lado Guía Magel del mundo mágico. Para todos los fans desde hace años de la saga, supongo que el Diccionario del Mago será un absoluto clásico. Es posiblemente uno de los primeros libros no oficiales que salió de todo el tema de Harry Potter, por lo menos aquí en España tal y como lo recibimos, y sí que es cierto que aquí ya abarcaba por lo menos hasta lo que era el 4.º libro y que no hacía tampoco excesiva referencia a todo lo que era el tema de las películas. En este libro lo que encontramos es básicamente una especie de enciclopedia, muy entre comillas, de algunos de los elementos que vamos viendo en la saga de Harry Potter y donde nos desarrolla de manera más histórica, más iconográfica, más artística algunos de los elementos que van apareciendo. Nos habla de los orígenes de muchos seres basándose en el folclore, hace muchas referencias en algunos casos, pues bueno, a cuestiones que vienen de la antigua Grecia, algunas que vienen de cuestiones mucho más contemporáneas. Sí que es cierto que la mayoría de cuestiones refieren a todo lo que es, pues bueno, los imaginarios, los bestiarios medievales, algunos de los casos también, como digo, basados en cuestiones más artísticas dentro de todo lo que es el mundo más clásico, de Grecia, de Roma. Realiza también en algunos casos un pequeño análisis mucho más lingüístico de los orígenes de la palabra, de dónde viene, de cómo llega a deformarse a lo mejor hasta que llega a la obra de J.K. Rowling. Y a este libro personalmente le tengo mucho cariño porque, como digo, pues bueno, además de ser uno de los primeros que tuvimos en España, fue el primero que tuve yo que no pertenecía directamente a la saga. No voy a decir que a día de hoy sea historiador del arte por este libro en concreto, pero sí que posiblemente sea uno de los que más me abrió los ojos, pues bueno, a todo lo que hay más allá. Después del libro de Alan Zola Croncek y de Elizabeth Croncek teníamos este libro de David Colbert, que además venía acompañado, por cierto, por este mini libro que ahora os hablaré un poquito más en profundidad de él. En este caso todo nos viene planteado a raíz de preguntas, las cuales algunas digamos que tienen cierto toque humorístico. Nos preguntan por qué huelen tan mal los trolls, de dónde aparece tanto nombre en la saga de J.K. Rowling. A través de estas pequeñas preguntas nos va desmigajando algunas piezas de historia, algunas piezas, pues bueno, también de corte más artístico. Esto para mí fue una absoluta locura, porque para que un niño de 11, 12 años, no recuerdo en qué año exacto salió este libro, de repente abrirte los ojos al movimiento decimonónico del Sturm-und-Drang es algo absolutamente increíble. Creo que este tipo de libros para niños pequeños, además explicados de una forma como muy llana, son capaces de abrir los ojos a un imaginario absolutamente inimaginable, valga la redundancia, dentro de todo lo que hasta el momento en la literatura juvenil había. Y en caso de que no entiendas algo, digamos que son capaces de generarte la ansia de querer investigar, de querer saber qué es lo que hay detrás, y como os comentaba antes, se compagina con este pequeño tomito que al final realmente es más bien una especie de folletín con unas pequeñas páginas, algunas ilustraciones que lo van acompañando. Planaco, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Espera, que ahora no sé doblarlo. Esta es una especie de libro companion a este otro libro companion, donde a través, como digo, de este pequeño mapa nos ayudan a ubicar geográficamente algunas de las realidades que vamos viendo dentro de lo que son los mundos de Harry Potter. Y sí que es cierto que en cuanto a contenido es un poquito más escaso. Cuando se empezó a ampliar la saga, evidentemente estos libros más a modo de enciclopedia se estaban quedando un poquito atrasados, y es aquí donde encontramos la Guía Magel del mundo mágico. Digo que es aquí donde la encontramos porque todavía tenemos que encontrar otro todavía más posterior, aunque posiblemente este sea
considera uno de los más completos en este ámbito. La diferencia en este sentido es que aquí en Guía Magel del Mundo Mágico nos abordan de manera mucho más explícita todo lo que es pues la saga de Harry Potter como tal, dejando de lado un poquito todo lo que son las iconografías o esas referencias a la cultura que hay dentro de los libros. No está mal, simplemente es distinto. Yo creo que lo aborda con un enfoque totalmente diferente, el enfoque de ir viendo, digamos, paso a paso cada uno de los cursos, cada una de las clases que van dando, y esto en cierta medida está bien porque trata algo que no hacían los anteriores, como puede ser el tema de los emplazamientos o cuestiones mucho más específicas que van vinculadas en algunas ocasiones a temas de bibliografía. Esta es algo un poquito más documentada, posiblemente también porque aquí ya nos abarca hasta el quinto libro, hasta la Orden del Fénix. En este momento encontramos una especie de parón en cuanto a obras no autorizadas por J.K. Rowling que hacen referencia a todo lo que es el tema de la saga, hasta que con la salida del séptimo libro nos encontramos ante la enciclopedia de Harry Potter. Esta obra, llevada a cabo por españoles, Carla Grasa y Tony de la Torre, recoge de manera mucho más global todo lo que es, pues bueno, el contenido de esos 7 libros, ilustrados también de su propia mano, y que bueno, sí que es verdad que no alude tanto, digamos, a los orígenes, a esa historia que puede haber detrás, pero sí que lo que hacen es darle otro enfoque, analizar algunas cuestiones como la sanidad, como la educación en el mundo mágico, o incluso plantear preguntas respecto a algunas de las ideas que tenían los fans por aquel entonces. Sin embargo, si existe una enciclopedia de lo que es la saga, un análisis pormenorizado de fechas, de datos, de recopilación de todo lo que tenemos, es la enciclopedia como tal de Steve Van Der Ark. Steve Van Der Ark es posiblemente uno de los mayores nombres que han existido en todo lo que es la difusión de la saga de Harry Potter, uno de los cabezas, por así decirlo, de todo lo que es MuggleNet, una de las personas que más juicios ha tenido con J.K. Rowling por todo lo que son los temas, pues bueno, de legalidad, de derechos de autor. Digamos que es algo así como el Cronista de Salem en el ámbito de habla inglesa. La enciclopedia recoge todos los nombres de personajes, todas las fechas, todos los emplazamientos, todos los seres que aparecen, y aunque sí que es cierto que evidentemente a día de hoy se ha quedado algo desfasado por toda la documentación, toda la información, todos los datos que J.K. Rowling ha ido sacando, es posiblemente uno de los mejores libros para esta recopilación de datos de manera mucho más empírica, a modo casi de diccionario. En esta misma línea, y aunque este libro lo iba a enseñar más tarde, creo que viene muy a cuento, que es el tema de la guía secreta de Harry Potter del Cronista de Salem, y al cual después de muchos años pude conocer en persona. Para mí fue un auténtico honor porque es alguien a quien he admirado dentro de todo lo que es la difusión de habla hispana del mundo de Harry Potter. ¿Qué sucede con este libro? Que posiblemente complemente de manera casi perfecta todo lo que hasta la fecha evidentemente de salida teníamos de información, que eran pues todas esas declaraciones, todas esas informaciones que había ido liberando la propia J.K. Rowling con el paso del tiempo en entrevistas, en tweets, que no teníamos recogida como tal en ningún lado, que no podíamos acceder a ella a lo mejor si no estábamos constantemente buscando, que para toda la gente que decía que J.K. Rowling se había sacado lo de Dumbledore de la manga para los crímenes de Grindelwald, 2009. Además recoge también una cantidad de fuentes increíble, que es de donde el propio Cronista de Salem, pues bueno, iba sacando toda esta información, así que creo que es uno de los tomos más interesantes que tengo a día de hoy en mi colección. Lamentablemente unos temas de derechos de autor, igual que sucedía con el caso de Steve Van Der Ark, hicieron que este ejemplar se retirara del mercado. Aquí no me voy a detener tanto, digamos que continuamos también con este tipo de libros que, aunque a España sí que nos llegaban algunos, no nos llegaban todos. De la misma manera, algunos en sus respectivos países tampoco llegaron a salir al extranjero. En este caso lo tenemos aquí uno en italiano y otro caso en francés, algunos con más análisis, otros con menos. De hecho, este hace tándem con otro que ahora os enseñaré, que me parece estupendo. En el caso italiano recoge lo que teníamos hasta entonces, que creo que era la salida de la sexta película, con datos que hacen referencia tanto a lo que son los libros como a lo que es la saga cinematográfica. Nos habla de los actores, nos habla de algunas curiosidades durante el rodaje, nos habla evidentemente también de lo que son pues esas referencias dentro de la saga cinematográfica a algunos orígenes de los personajes, pero creo que esto lo vi en una tienda en el metro de Roma el primer día que llegué, no quise quedarme sin él y como me conocía ya por aquel entonces, el primer día decidí llevármelo a casa. Este es algo similar a este otro, ambos me los compré, si no recuerdo mal, la primera vez que visité Londres. Este me costó creo que como 3 libras aproximadamente, y tanto uno como otro digamos que son pequeños recopilatorios ordenados de manera alfabética de algunos datos, algunos personajes, algunas referencias a lugares, algo que sí que está bien para consultar de vez en cuando, pero que bueno, tampoco es la divina papaya. Esta edición francesa me parece un pelín más interesante porque junto a este otro de la misma editorial, Mon Potage Harry Potter, me los encontré de manera absolutamente casual en Wallapop, 5 euros cada
cada uno, 10 euros, y luego creo que me costó como otros 3 o 4 de envío, o sea que me pareció absolutamente un regalo. Libros de los cuales yo desconocía su existencia y que, aunque sí que en este caso es un poquito más en la línea de los anteriores, analizando lo que es la saga, algunos elementos, algunos personajes, en ambos casos encontramos posiblemente una de las pocas referencias que yo encuentro a todo lo que es el mundo de Harry Potter más a nivel social. Cuestiones de estadística, cuestiones de traducción, cuestiones de opinión mucho más personal de algunos fans de absolutamente todas las edades. Creo que muy especialmente este, el de Mon Pote Harry Potter, es uno de los más interesantes que he podido encontrar y que tengo a día de hoy en mi biblioteca, tanto por raros como por la información que aporta. En la línea de libros fans tenemos aquí Si yo tuviera una escoba, de los autores del podcast de Todopoderosos, donde hace más o menos una revisión de lo que es la saga de Harry Potter, pues en clave de humor. Chistes muy ácidos, referencias musicales, muy vinculado también a todo lo que es la cultura pop, en este caso sí española. Sí que es cierto que tiene un par de fallitos de conceptos, eso sí que lo tengo que decir, pero se nota que tienen un gran cariño, ya no sé si por la saga, pero sí por el trabajo que hacen. Yo en muchas ocasiones, cuando hay que defender todo el tema de Harry Potter, sabéis que me pongo intensito, que me pongo muy serio, así que ya os podéis imaginar realmente lo que me he llegado a encontrar para que leyéndolo estuviera riéndome yo solo. Uno de los libros más raros en cuanto a llegar a mi estantería es ¿Qué pasará en Harry Potter 7? Este, si no recuerdo mal, me lo encontré en un FNAC o en un Corte Inglés de manera absolutamente casual, y además es algo como muy absurdo porque en realidad me lo compré habiendo salido ya el séptimo libro. Sin embargo, esta es una de las producciones de Maglenet.com, una de las principales webs de habla inglesa en cuanto a lo que es la difusión de noticias de Harry Potter. ¿Qué sucede con este libro? Pues bueno, digamos que no hace más que plantear teorías, hipótesis, algunas dudas que todavía estaban en el aire cuando había salido el sexto libro, pero me da la sensación de que el traductor de este libro en realidad lo que hizo fue copiar y pegar el texto en Google Translate. Llama a los mortífagos comedores de muertos, y no una, ni dos, ni tres veces. Tiene faltas de ortografía, pone interrogaciones al final pero no al principio, mantiene traducciones de lo que es el idioma original. Es todo muy ortopédico, demasiado estricto, pero desde luego es un libro con el que yo me entretuve mucho. Consigues encontrar datos interesantes en el sentido de que, bueno, pues ves un poquito cómo estaba la situación de los fans en los foros. Harry Potter a través de los mapas es no tanto un libro, sino una especie de ejercicio, una especie de proyecto de unos estudiantes de diseño gráfico, si no recuerdo mal. Lo sacaron a través de crowdfunding, evidentemente me quise hacer con un ejemplar, de hecho tengo por ahí también algunas de las otras recompensas que conseguí. Tiene una composición muy sencilla que, bueno, pues se acompaña unos pequeños textos sobre los lugares de los que nos están hablando, algunas pequeñas referencias gráficas, en este caso, pues bueno, lo que es la puerta del despacho de Dumbledore, una ubicación también dentro de todo lo que son los planos, en este caso dentro del castillo de Hogwarts. Me parece bastante interesante, no sé si a día de hoy se puede seguir consiguiendo, pero bueno, la verdad es que me alegro muchísimo de haber apoyado este proyecto. Repito que no sé si se puede conseguir a día de hoy, pero me parece una auténtica delicatessen. En esta línea, pero yéndonos ya a todo lo que son ubicaciones más físicas, más tangibles, más históricas, Harry Potter on Location, y esto es básicamente una guía absolutamente obligada para todos los fans de Harry Potter que vayan a recorrer Reino Unido. Es, digamos que una especie de guía de todos los lugares, de todos los emplazamientos en los cuales se han grabado algunas de las escenas de Harry Potter a lo largo de todo el país. No se queda aquí, sino que realmente profundizan mucho en lo que son los emplazamientos, no tanto dentro de la saga de Harry Potter, que también, sino que digamos que el contenido que tenemos aquí, pues bueno, es mucho más histórico, es mucho más de guía de viaje. Raro se me hace que no lo estén exportando a más idiomas con una vertiente más de turismo. Con este tomito no me voy a detener demasiado, es algo puramente anecdótico, que es J.K. Rowling vista por J.K. Rowling en una entrevista que le hizo Lindsay Fraser. Es algo que durante muchos años estuvo desaparecido, era prácticamente imposible encontrarlo, pero en una feria de libro de viejo, María lo encontró absolutamente de casualidad. Repito que es una especie de entrevista, únicamente son una serie de preguntas automáticamente respondidas por la autora, entonces bueno, no me voy a detener porque tampoco merece demasiado la pena, sino que es algo más bien curioso, es algo simplemente informativo sobre algunas de las labores de la propia autora. Se me acaba la memoria. Siguiendo con otro tipo de libros, después de haber descargado la memoria, Harry Potter, la filosofía, no confundir con la filosofía de Harry Potter, que es un tomo que ha salido hace bien poquito. Simone Ragazzoni, al cual posiblemente, pues bueno, seguidores de otro tipo de series o de sagas, como pueda ser House o como pueda ser Perdidos, conozcan, porque tiene libros bastante similares abordando este mismo tema desde otros puntos de vista. Nos habla de los valores que se transmiten, nos habla de cuestiones como, bueno, pues es el caso de la magia, la idea de crear cosas con palabras, cuáles
cuáles son las ideas, todos los pensamientos subyacentes detrás de algunos de los personajes o detrás de algunos momentos, éticas, dogmas, amor, muerte, pues bueno, todo lo que es un poco las ideas principales que se suelen abordar desde el punto de vista de la filosofía. Sí que es verdad que aquí lo trata desde otro punto de vista que a mí me parece muy interesante, que es el hecho de aplicar estas ideas o de encontrar todas las ideas que hay debajo de algunas sagas o de algunas series, de algunas películas, algo que también es verdad que últimamente se ha puesto de moda. Una idea interesante, yo no soy gran fan del tema de la filosofía, pero creo que bueno, cuando consiguen encontrar ese puntito que conecta contigo, pues siempre es más fácil hacerte llegar la información. Uno de los libros más interesantes y que más enganchados me tuvieron en su momento, Harry Potter's Bookshelf, de John Granger, un tomo precioso, matizo para lo que son los amantes, pues bueno, de las referencias literarias, de la metaliteratura. De hecho, creo que en uno de los últimos vídeos que ya os comenté y que os dejaré de nuevo por aquí, que es todo el tema, pues bueno, de esa endogamia que gira en torno al mundo de la literatura británica. Parte del conocimiento que estaba trasladando a ese vídeo me vino a través de esto, porque aquí tenemos un análisis muy en profundidad de todo lo que son las referencias generalmente dentro de la literatura británica del mundo de Harry Potter. Encontramos referencias a Dickens, a Shakespeare, novela gótica, novela romántica, muchos movimientos literarios que van tratando de una manera bastante sutil. Yo esperaba a lo mejor también que hiciera referencia a algunas cuestiones pues más de mitos griegos o cuestiones de literatura un poquito más antigua, pero desde luego nada mal, me parece un tomo muy interesante. Sí que es verdad que está en inglés, este no está traducido, uno de los mejores tomos con los que os podéis hacer más allá de cualquiera de todos los que he mencionado. Dentro de todo este mundillo tenemos Harry a History, que es un tomo que me parece precioso, es algo que creo que es bastante más delicado que cualquiera de los anteriores porque aporta una faceta mucho más personal, una visión mucho más específica de alguien que es Melissa Anelli. Melissa Anelli, cabeza, por llamarla de alguna forma, de The Leaky Cauldron, una posiblemente de las dos webs junto a MuggleNet de mayor renombre a nivel de difusión de todo lo que es la cultura que envuelve al mundo de Harry Potter. Periodista, y es algo que queda muy bien reflejado aquí porque no va tanto de una historia de Harry, algo que a lo mejor puede parecer de primeras, sino que realmente es lo que a ella le llevó a considerar que Harry Potter había transformado su vida. Vemos cómo se inicia en todo este mundillo, vemos cómo realmente va haciendo hincapié en algunos momentos muy críticos de su vida, como pueda ser, pues bueno, todo lo que es el atentado del 11S. Evidentemente no llega hasta el día de hoy, por lo cual digamos que es un poquito más complicado a lo mejor es haberle seguido el rastro si todavía no sabías quién era en 2008, que es cuando se publica este libro. Melissa Anelli a día de hoy para mí es una de las mayores voces de autoridad en cuanto a todo lo que es el tema del Wizarding World. No es tampoco decir poco el hecho de que la propia J.K. Rowling escribiera un prólogo, que incluso acudiera a algunas de las presentaciones. Tenemos también a Melissa Anelli, y también os dejaré por aquí el vídeo, en algunos de los documentales que giran en torno al tema del Wizarding World, por lo cual repito que si queréis conocer algo distinto, una visión mucho más personal, algo que realmente se sale a lo mejor un poquito de todo lo que es el análisis de la obra como tal, creo que Harry History es un tomo precioso. Y saliéndonos ya un poquito de esto, viéndolo con la cabeza más fría, viéndolo incluso con mentalidad casi de empresario, tenemos este tomo de Andrew Blake, un tomito bastante fino, pero la irresistible ascensión de Harry Potter me parece algo increíble. Así como hay muchos tomos que funcionan a nivel más enciclopédico, a nivel casi de diccionario, creo que tomitos como este hay más bien pocos, y es que la irresistible ascensión de Harry Potter realmente se centra en analizar el fenómeno de Harry Potter como tal, a nivel un poco más de industria, a nivel un poquito más social, viendo cuáles han sido los factores políticos, sociales, económicos, que han conseguido que todo el tema de Harry Potter, que la propia J.K. Rowling hayan funcionado tan bien como marca y hayan conseguido salir adelante con tanto peso. Si lo que os interesa es conocer algo más de la trastienda, un poquito de todo lo que es el fenómeno social, el fenómeno global, no es denso de leer, sí que he hecho un poco en falta algo de bibliografía para poder documentar algunas de las cosillas que dice, pero hay que tener también algo de ganas a la hora de ponerse, no es simplemente una especie de novelilla o algo de curiosidades. Como siempre me pasa con este tipo de vídeos, posiblemente se me haya hecho increíblemente más largo de lo que yo tenía en mente. Voy a intentar resumirlo lo máximo posible, voy a intentar que quede algo más o menos acotado, aunque nunca puedo prometer nada, pero desde luego ahora ya sí que sí, aquí zanjo todo lo que es, pues bueno, esa parte de mi colección que gira en torno al tema de publicaciones. Si me voy comprando alguna cosilla más, posiblemente lo meta en algún otro vídeo, o puede que todo lo que son libros los guarde para más adelante y hacer un vídeo otra vez en exclusiva. Espero que os haya resultado interesante, mi colección no está ni de lejos acabada. Me gustaría evidentemente saber qué tomos tenéis, porque pienso tomar nota de todos y cada uno de ellos para poder meterlos en mis estanterías.
tonterías, qué opinión tenéis de algunos de los que he ido mencionando, cuál os parece más interesante, en fin, cualquier otra cosilla por aquí debajo en la caja de comentarios. Evidentemente también os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.